Saludos amigos, yo soy Carlos Molina y me acompañan Julio Chazarreta, Eliezer Graterol, Gamaliel Feliciano y Efraín Velázquez. Bienvenidos a esta edición de El Equipo. En el último episodio hablamos acerca de la gracia divina y concluimos que en primer lugar es inmerecida. Dios nos la da porque Él quiere y consecuentemente nosotros no podemos hacer nada para ganarla, sino que todo lo que hacemos es un resultado de nuestro amor y agradecimiento hacia Dios. Nuestras obras son el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Hoy queremos hablar del lado opuesto a la gracia, o sea, la desgracia. Y este es el estado en que vive la mayoría del mundo que nos rodea. Y tristemente, incluyendo a muchos cristianos. Y estos últimos los podemos dividir en dos grupos. Los primeros desgraciados son los que comúnmente asociamos con aquellos líderes del tiempo de Jesús, conocidos como los fariseos. Y en el caso de ellos, la desgracia estriba en que no pueden aceptar el don de Dios, ese regalo que Dios les da, sino que pretenden de alguna manera pagarle a Dios por lo que Él ha hecho. El segundo grupo de desgraciados que encontramos en el cristianismo son aquellos que han menospreciado el regalo de Dios y lo han convertido en algo barato. Los conocemos como aquellos de la gracia barata. Ellos piensan que si la gracia es gratis, pues no debe valer mucho y siguen viviendo sus vidas como de costumbre, aunque reclaman haber sido salvados. Dos términos muy importantes que encontramos en este tema de la gracia y la desgracia, y particularmente de los grupos estos que les mencioné, son el término legalismo y antinomianismo. Y para eso tenemos a nuestro experto que nos va a hablar de estos dos términos en la sección Las Palabrotas de Efraín. Cuando hablamos acerca de legalismo, son aquellas personas que están enfocadas en la ley, en el código legal, en la conducta, en las obras, en el estilo de vida. Mientras que al contrario de aquella persona que está bien aferrada a la ley, está el antinomianismo. Y antinomianismo es diferente a anomios, sin ley. Anti es en contra y nomos en griego es ley. Ustedes han escuchado la palabra ateo, sin Dios. Y no es lo mismo estar anomos, sin ley, que antinomos. Un antiteísta es aquella persona que activamente está en contra de Dios. Y ustedes solo ven los que ponen memes, son los que se encargan de siempre estar ridiculizando el cristianismo o a la religión en general. Lo mismo sucede en el caso de la salvación. Aquel que es antinomianista no solamente es que no tiene ley, sino que activamente está en contra de aquellos que así la guardan. Efraín, hablando de este grupo de personas, este grupo de líderes en el tiempo de Jesús, los fariseos, ¿tú podrías hablarnos un poquito de este grupo? ¿Quiénes eran y cuál era su doctrina principal? A veces nosotros creemos que hemos comenzado algo en el siglo XXI, o en el siglo XX, o en el siglo XIX, pero no es así. Nada más lejos de la verdad. Nosotros tenemos las mismas tendencias a través de la historia y para principios de siglo nosotros ya teníamos varios grupos que se habían formado durante lo que conocemos como el periodo intertestamentario. Ese periodo después de la destrucción del templo, cuando se comienza el segundo templo, tenemos estos grupos y algunos habían estado muy influenciados por el oeste, por la cultura occidental. Estos eran, algunos de ellos, tendencia saducea, y ellos no solamente maquinaban entre judíos, sino con algunos de los gobernantes de la época, como en el segundo siglo, con Antíoco Epífanes. Este grupo que rechazaba, eran antinomianistas, no querían saber acerca de la ley, pues ellos se conocían como saduceos. Por otro lado, aquellos que estaban del lado de la ley, y no solamente guardaban la ley, sino que ponían cercas alrededor de la ley para que la ley no fuera quebrantada. En ese caso tenemos el otro grupo, que era el de los fariseos. Perfecto. Ahora, Eliezer,
dime una cosa, ¿de dónde surge el fariseísmo y por qué surgió esta secta? Bueno, Carlos, chicos, bueno estar con ustedes. El tiempo en que surgen los fariseos es incierto. Hay dos corrientes o dos posturas principales. Número uno, que ellos vienen de un grupo llamado los Hasidim, que son conocidos como los santos o los piadosos. Y hay un grupo de historiadores que dice que esto se originó, este grupo, los Hasidim, después del cautiverio babilónico, en especial en los días del Imperio Persa, específicamente en los días de Esdras y Nehemías, cuando regresan a Jerusalén. Y este grupo dijo, nosotros o nuestro pueblo se rebeló contra Dios, por lo tanto fuimos cautivos, no más. Vamos a separarnos, vamos a ser piadosos, vamos a ser santos. Sin embargo, la postura que más se maneja la mencionó Efraín y ocurrió en el periodo de los griegos, del imperio griego, en especial con este rey sirio Antíoco Epífanes, cuando él trata de invadir y helenizar a los judíos. Acuérdense que helenizar es el proceso de impartir la cultura griega. Por supuesto, hubo resistencia y estoy seguro ustedes se acuerdan de los macabeos. De una manera heroica, ellos no permitieron la invasión, no permitieron la helenización, y allí aparecen los fariseos, que era un grupo separatista. Ellos no se querían contaminar, no querían recibir o ser influenciados por la cultura griega. Originalmente fueron un partido político que demandaban, como dijo Efraín, legalismo, es decir, estricto seguimiento a la ley. Este es el planteamiento clave, Carlos, estricto seguimiento a las formas de la religión. El trabajo de ellos no era estar envueltos en cargos políticos, sino en criticar y en juzgar a los que estaban trabajando. Bien, bien interesante, eso lo vemos hoy día en nuestros contextos, a veces en la iglesia. No trabajaban en la política, criticaban y juzgaban a aquellos que hacían los trabajos políticos. Ellos promovieron la separación entre la religión y la política en Israel, y de manera interesante, ellos se juntaron de manera conveniente con los políticos que tenían sus mismas creencias o tenían su misma cosmovisión. Estos tipos eran escribas, eran teólogos. Ellos pretendían interpretar las escrituras y básicamente decían, si tú eres bueno, Dios te va a bendecir; si eres malo, Dios te va a castigar. Es decir, una muy pésima, mala teología. Y lo que enseñaban era sencillamente que hay que obedecer por conveniencia y no por amor. En otras palabras, me interesó mucho eso que mencionaste, que ellos no trabajaban, pero se dedicaban a criticar a los que estaban trabajando. Gama, ¿será posible que exista hoy en día gente que tenga esa misma ideología de los fariseos en nuestra iglesia quizás? Cuando Eliezer mencionaba eso, yo me reía un poquito porque yo creo, escuchándote, Eliezer, que todos tenemos un fariseíto dentro. Todos estamos luchando con un fariseíto en nosotros. Yo creo que todos buscamos y disfrutamos del crédito, todos buscamos ser el centro de atención, el reconocimiento. A nosotros nos encanta el reconocimiento. Y pues esto se manifiesta en todo lo que nosotros hacemos que no sea resaltar a Jesús, incluyendo muchas cosas que son buenas, pero cuando están bajo un enfoque equivocado se convierten en cosas tóxicas. Y hay un elemento bien interesante que nos puede ayudar a entender a esas personas y a entendernos a nosotros mismos en ese proceso de crecer. Y es que hay una dinámica psicológica detrás del fariseo. El fariseo, comencemos por aquí, todos nuestros comportamientos están enraizados en necesidades. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en búsqueda de satisfacer ciertas necesidades. Y el fariseísmo, como principio, nace de la búsqueda de satisfacer necesidades de seguridad, de aceptación, de autonomía, que son necesidades básicas, son necesidades buenas. Incluso para cualquiera en un ejercicio mental sencillo puede enlazar esas necesidades al amor. Así que ellos están también en esa dinámica, buscando satisfacer ciertas necesidades que tienen. La necesidad es buena, el comportamiento no lo es tanto. El conflicto es que la Biblia nos pide que seamos recipientes de la acción de otro para satisfacer esa necesidad. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Buscamos nosotros
con nuestros comportamientos satisfacer esa necesidad. La Biblia nos dice, confía en algo abstracto, confía en alguien y en lo que Él hizo por ti. Y eso nos choca, ¿no? Entonces, en esa dinámica de satisfacer nuestra necesidad con nuestros comportamientos se nos hace muy difícil. Es una petición muy, muy difícil, y por eso decimos que ahí se necesita la intervención divina en este asunto y ceder a nuestra necesidad para poder realmente satisfacer la necesidad. No hay otra manera. Fíjate, Julio, desde ese punto de vista que está presentando Gamaliel, que me parece que es muy cierto, tú como evangelista, cuando le hablas a la gente, tú le hablas acerca del poder transformador de la gracia. Y sin embargo, ¿por qué piensas tú que muy a menudo nosotros como cristianos gravitamos hacia el fariseísmo? Bueno, a mí me encantó las definiciones que planteó Gamaliel. Me parecen muy acertadas. Lo veo en mi propia vida y lo veo, como estás mencionando, Carlos, en la vida de aquellas personas que se entregan al Señor y que tienen una real conversión. Pero todos llevamos ese fariseíto dentro que tarde o temprano intenta tomar el control otra vez de la vida. Cuando hablamos de conversión, hablamos de la obra de Dios. Dios llega a nuestra vida, Dios nos atrapa el corazón, Dios domina en gran manera, y digo en gran manera porque siempre hay una parte nuestra que le cuesta ceder totalmente, pero cuando está esa entrega total donde reconocemos que no podemos solos, que necesitamos que Dios intervenga, y cuando Dios lo hace, nos entregamos a Él, y entonces quedamos en las manos del Señor y Él cambia nuestro rumbo, ¿no? La conversión es, íbamos para allá, ahora Dios nos cambió, ahora vamos en sentido contrario, pero que es el buen sentido, porque vamos siendo dirigidos por Él. Pero en el camino siempre vamos luchando. Siempre ese fariseíto está allí, como Pablo decía cuando él hablaba de esas dos naturalezas. El fariseo, pienso yo, está muy identificado con nuestra realidad, como decías al principio, desgraciada de nuestra condición humana. El ser humano, mira, yo me remito a ese versículo de Génesis que tiene que ver con el comer del árbol del conocimiento. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el árbol? El conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y tú te preguntas, ¿pero qué puede haber de bien en ese árbol que al comerlo destruyó nuestra relación con Dios? Entonces, lo que yo he llegado a pensar con relación a eso es que el bien supuesto de ese árbol era el peor mal que había en él. Y esto tiene que ver con que nos hace creer nuestra propia naturaleza de que nosotros podemos hacer algo solos. De ahí que un Caín crea que pueda, de alguna manera, por la obra, incluso lo disfrazamos de manera tal que a veces lo planteamos como no, es la obra de Dios en mí. Entonces, y presento esa obra de Dios en mí como un mérito, pero no llega a ser sino una realidad solapada del humanismo que quiere o pretende sacar la virtud que pensamos que tenemos para ganarnos algo de Dios. Entonces, eso cumple o trabaja de dos maneras en nosotros. Primero, cuando recién estamos conociendo al Señor, todavía está muy fresco y vivo y se aferra a lo que mencionaba Eliezer, a esa religiosidad, y nos queremos esconder en esa religiosidad, en nuestra capacidad para guardar mandamientos, para observar normas, leyes, etcétera, reglamentos de iglesia, y en nuestro mejor deseo, al principio, en nuestro celo de recién convertido, nos podemos terminar aferrando a esas cosas pensando que así estamos haciendo bien o viviendo bien nuestra religión. El problema de eso es que si no dejamos que el Señor trabaje en nosotros siempre, todos los días, desde que nos convertimos, cada día una nueva conversión, se puede acentuar de tal manera ese sentir, esa visión, esa manera de ver la vida de la religión, que terminamos convirtiéndonos en fariseos ya con el tiempo, ¿no? Con experiencia religiosa, con conocimiento de la religión y de las cosas supuestamente espirituales o no, que tengan que ver con la religión, y terminamos juzgando, fustigando, lastimando y corriendo a otros
de los brazos del Señor y nosotros terminamos pensando que estamos haciendo la obra de Dios. Es lo peor de todo eso. Amén. Pero también tenemos, por el otro lado, la tendencia a irnos a los extremos nosotros. Hablamos del fariseo que todos llevamos dentro, pero a veces también cuando descubrimos que está eso ahí, queremos luchar contra eso y nos vamos al otro lado y nos olvidamos de que hay una realidad de vivir en una experiencia de conexión con Dios para la gloria de su nombre, o sea, vivir para dar gloria a Él con nuestra vida. Ahora, ¿cómo tú podrías definir o trabajar este asunto, Carlos, del antinomianismo en la experiencia práctica de una persona? Bueno, mira, Julio, esa palabra que confunde mucho, la palabrota, no es otra cosa que rebeldía. O sea, antinomianismo, lo que nos dijo Efraín ahorita, es estar en contra de la ley, no simplemente ignorarla, no, estar en contra de la ley. Y yo conozco un poquito de eso, porque a mí me diagnosticaron hace unos años atrás, de hecho, desde niño, con déficit de atención e hiperactividad. Y uno de los ahora de ya déficit de entendemos un atención, montón de cosas, Carlito, ya. Gracias Eso lo explica todo. Claro, definitivamente. Imagínense yo cuando me enteré de esto después de adulto, porque nunca me lo habían dicho, pero logré entender por qué a mí a veces me resulta tan difícil seguir la autoridad. Uno de los indicadores de las personas que tenemos esta condición es que rechazamos la autoridad, tenemos problemas con la autoridad. Y la verdad es difícil que es para nosotros también. La verdad es que todo el mundo tiene eso de una manera u otra, ¿sí o no? Carlos, ¿por eso fue que te hiciste militar? Para sí, trabajar con ese problema. Pues te voy a decir, Julio, que interesantemente las personas gravitamos hacia ese tipo de cosas, porque nos gusta el control, nos gusta el orden y no nos gusta, fíjate que es interesante, no nos gusta responder a la autoridad, pero nos encanta tener autoridad. Es una cosa bien interesante, ¿verdad? Pero volviendo al punto de que todos tenemos no solamente un fariseíto por dentro, sino el rebelde sin causa muchas veces que llevamos por dentro y que queremos simplemente hacer lo que se nos da la gana. No me digas lo que tengo que hacer. Tú no me conoces a mí, tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ese es uno de los argumentos que más escuchamos en jóvenes, pero también en adultos que no quieren que nadie les diga lo que quieren hacer. Así que, en mi opinión, así es como se manifiesta este asunto del antinomianismo en estos días. En la experiencia práctica, ¿no? Ahora, el detalle es que muchos cristianos utilizan la Biblia para manejarse dentro de esa realidad. ¿Cómo podríamos, Gamaliel, nosotros explicar o trabajar con esas expresiones paulinas, como por ejemplo, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y no dejar de lado la realidad de una ley que nos habla de las bases del reino de Dios y cómo vivir una vida para glorificarlo a Él? ¿Cómo la manejarías tú? Romanos 6:14, ¿no? Donde está la frase no bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una de las frases, en mi opinión, clave de Pablo en la carta a los romanos. Pablo en los romanos hace algo bien peculiar. Él como que construye dos columnas y comienza a poner dos áreas que parecieran ser contradictorias, pero en algunos casos se complementan. Él habla acerca del efecto de Adán, o lo que hizo Adán, lo que hizo Jesús, de la transgresión, de la justificación. Habla acerca de los pecadores que fueron hechos justos, de la muerte, la vida. Y también en algunos casos habla acerca de la ley y de la gracia. Y en el capítulo 5, él nos indica que la ley tiene un propósito. Cuando la ley se dio para que se aumentara, o cuando apareció, se dio para que aumentara la transgresión. Creo que fueron las palabras que él utilizó allí en el capítulo 5. De hecho, y esto quizás es un ejemplo medio tonto, pero por lo menos a mí me ayuda a entenderlo. Cuando nosotros nos mudamos acá a Estados Unidos, viniendo de Puerto Rico, en Puerto Rico las casas no todas tienen alfombra. Eso no es típico acá sí. Así que yo tuve que aprender cómo limpiar pisos y alfombra. Y una de las cosas que compré en aquel tiempo fue un spray que se hacía como un foam y levantaba la tierra que estaba escondida en la alfombra. No te limpiaba la alfombra, sino que te exponía el sucio. Y cuando yo leo esta frase, viene eso a mi mente.
viene eso a mi mente. Él dice, mira, la ley está exponiendo aquello que no es agradable delante de Dios, pero no lo Amén. limpia, no lo limpia, lo Wow. expone. Y Ujú. entonces Amén. en este capítulo, en el capítulo 6, el contexto del capítulo es la victoria sobre el pecado. De hecho, el libro prácticamente completo te habla de la victoria, porque cuando él dice, sí, la ley expone aquello que es las transgresiones, pero como quien dice, no se preocupen, porque donde abundó el El pecado, pecado, la transgresión, sobreabundó la la gracia, gracia. ¿no? La gracia. Entonces, la ley y la gracia no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes, sino que tienen funciones que son diferentes. Es por eso que solo un versículo después, aquí lo tengo conmigo, estaba leyendo, el 6:14 es el que habla de no bajo la ley, sino bajo la gracia. Si vamos al 15, dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna De Ujú. manera. ninguna manera. De ninguna manera. Él nos hace un llamado. ¿Dónde está tu mentalidad? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Solo en la ley que señala el pecado o también en la gracia que resuelve el problema del pecado? Hay Ujú. funciones, ¿no? Hay funciones. Ah, tremendo, tremendo. Después, por privado, pásame el nombre del spray ese que me interesa. Te lo envío, te voy a enviar un pote. Te envío un pote ahí por Es que Vendría muy bien. precisamente correo. estaba pensando yo en eso también. Oye, me hace falta ese spraycito. Viene bien. Eliezer, entonces, como lo estaba planteando Gamaliel, podemos reconciliar este asunto de ser salvados por gracia y la realidad de vivir una vida de fe que tiene obras, porque si no sería muerta. ¿Cómo lo manejas, cómo lo trabajas, cómo lo explicas a eso? Bueno, mira, Julio, en sesiones previas yo mencionaba que, número uno, el amor y la fe precede la obediencia. Es decir, si mi obediencia no es basada en mi confianza absoluta en la persona de Jesús, no sirve para nada mi obediencia ante los ojos de Dios. Mencionábamos que, y yo creo que tú lo mencionaste también, las obras son importantes para yo darle gloria a Dios o para llevar a las personas a que alaben al Señor. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Um, la obediencia o las obras, mencionábamos también, es el termómetro que yo tengo para medir mi temperatura espiritual y darme cuenta si estoy tomando las cosas de Dios en serio o no. En uno de los últimos capítulos de mi libro, yo menciono acerca de Santiago, la aparente contradicción que encontramos en Santiago. Muchos cristianos me han dicho que Santiago era ultraconservador y Pablo liberal, o había una contradicción, y ese no es el caso, por eso yo escribí ese capítulo. Santiago, por ejemplo, dice, hey, tú estás hablando de fe, bueno, muéstrame tus obras. Y Santiago dice, fe sin obras es muerta, y eso lo hemos escuchado muchas veces. Él dice, si tienes fe y no tienes obras, ¿de qué sirve? Y otra vez aparenta haber una contradicción allí. Martín Lutero decía que la epístola de Santiago nunca debió haber entrado en el canon bíblico, y él dijo que era una epístola de paja. Ahora, yo escribo allí que la respuesta es muy sencilla. Por supuesto, no hay contradicción. Santiago y Pablo utilizan las mismas palabras, fe y obras, sencillamente con connotaciones y con significados diferentes. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de la fe, está hablando de la acción, nuestra acción de confiar y depender plenamente en Dios para la salvación. Pablo, cuando habla de obras, menciona lo que decían ustedes, el fariseo que llevamos dentro, nuestras obras que se relacionan con la ley ceremonial o con guardar los mandamientos para complacer a Dios, para ser aceptados por Dios. Pero Santiago, cuando habla de fe, él está hablando de teología, de una declaración doctrinal, verbal, intelectual, teórica. Cuando Santiago habla de fe, es teoría. Cuando Santiago habla de obras, él tiene en mente asuntos morales, asuntos éticos, acciones de benevolencia, cómo yo trato a mi prójimo, la necesidad de atender a mi prójimo. Por eso es que uno de los planteamientos centrales de esta carta está en el capítulo 1, versículo 27, cuando él dice la religión pura y sin mácula. Es cuando atendemos a los huérfanos, atendemos a las viudas. Así que ahí está a mi criterio la diferencia. Amén. Tremendo, es tremendo.
Podríamos decir entonces, y perdón la interrupción, podríamos decir que el vivir en gracia te lleva a obedecer la ley. ¿Ese sería el orden? Claro, definitivamente. Ahora, acuérdate que el corazón de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo no puedo recibir la gracia restauradora del Señor, ese regalo que hablamos la semana pasada, y dejar de extender esa gracia para las personas que están a mi alrededor. Es una contradicción en sí mismo. Podríamos entonces mencionar, a ver, Efraín, ¿cómo tú unes entonces esta realidad de que algunos cristianos, por ejemplo, dicen que no aceptan la ley, pero quieren dejarse guiar por el Espíritu? ¿Es posible que el Espíritu nos guíe a desechar la ley? Bueno, nosotros tenemos estos desgraciados, personas que están ausentes de la experiencia de gracia, cuando se están aferrando a las obras de la ley para poder estar en paz con Dios. Y realmente no tienen paz, no tienen liberación de culpa. De la misma manera, hay desgraciados de la otra forma, los antinomianistas. Y es interesante porque en muchas ocasiones tenemos gente, esto es una característica pendular, de extremo a extremo, que hay personas que conocen a Jesús y se convierten en ultrafundamentalistas, legalistas, tratan de alguna manera ellos pagar ese regalo que le hicieron, el regalo de la salvación a través de buenas obras, pero una vez ellos se sienten vacíos de eso, dicen, no, no era así, yo voy a conocer lo que es el evangelio. Y entonces abrazan el otro extremo y van a esa dirección del espíritu que entonces ellos se comienzan a burlar del otro extremo. Para ellos, haber aceptado la gracia, y es otra forma de legalismo, es una desgraciada forma de legalismo, porque ahora, en vez de tratarse de yo cambiar mi dieta para yo poder estar en paz con Dios, ahora, entre más yo violento lo que es cuidar mi cuerpo, sí, Jesús me salvó, yo puedo comer lo que yo quiera. La última cuenta la paga el diablo. Olvídate, yo me trago lo que sea porque el Señor tiene gracia y estoy por el Espíritu. ¿Tú ves aquellos que se están vistiendo de esa manera? No. Yo voy a demostrar que yo soy diferente porque yo voy a estar en los cortos rotos y con se ve la ropa interior, y entre más radical sea, yo voy a hacerme el tatuaje grandote. Si lo tenías antes, pues Jesús indudablemente te acepta. Pero no, ahora yo para demostrar, poner el punto, pues yo lo voy a hacer de esta manera. También se comienza a ridiculizar lo que tiene que ver con temas serios o doctrinales de profecía o teología o algo que sea pesado bíblico. Se sustituye por chistes, historias, cuentitos, entretenimiento, y entonces comenzamos a criticar a toda aquella persona que es del otro lado de desgraciados. Yo soy igual de desgraciado, porque ahora tratando de hacer brillar mi foco, mi luz, apago la del otro y trato de ridiculizar el otro. Y esto se convierte en algo muy popular. Cuando un predicador comienza con esta línea, muchas personas se emocionan. Sí, yo experimenté eso, porque cuando yo estaba pequeño, en la casa me hacían levantarme a las 5 de la mañana y comerme esto, y no me embribaban de lo otro, y no podía usar estas cosas. Y esto nos lleva a otro tipo de desgracia, y es la desgracia antinomianista. Bueno, Gamaliel, ¿qué tú me dices ahora de estos dos extremos? ¿Cómo tú puedes ayudarnos a no caer en ser unos desgraciados sin nada que ver con ese regalo maravilloso, tratando de pagarlo? ¿Y cómo evitamos irnos al otro extremo? Simplemente ridiculizar la ley, estar en contra de la ley, ser un antinomianista. ¿Cómo podemos nosotros llegar a alcanzar esa forma correcta de entender el plan de la salvación? Bueno, desde mi punto de vista, para resolver esa tensión que existe entre la desgracia o ser desgraciado, como le hemos llamado hoy, y vivir en gracia, ya sea desgraciado en cualquiera de los dos extremos, como tú estabas mencionando, ya sea porque estoy viviendo, exaltando solo la ley y olvidándome del trabajo que hizo Dios, o poniendo la gracia en un nivel barato. Yo creo que hay que hacer tres cosas. Lo primero es la aceptación y ojalá entendimiento también de que lo que Dios siempre ha querido con sus hijos es una relación. Él quiere su familia de nuevo, Él quiere su familia. La entrada del pecado rompió esa relación que Él diseñó especial para Adán y a Eva.
Y hoy día Él quiere restablecer eso con nosotros. Si nosotros comenzamos a aceptar eso, comenzamos a entenderlo, estamos en el paso correcto. Aceptar esa relación quita de nosotros, diría yo, el peso que trae el ser un desgraciado. El peso de querer impresionar o el peso de no querer exponerme. Porque detrás de la gracia barata, lo que yo quiero es no exponerme. Para que no me encuentren falto en algún lado. Así que me quita ese peso. Número 2, el entender también, el entendimiento de que esa relación no es egoísta. Allí Eliezer hablaba acerca de la ley, de cómo, en otras palabras, es una ley relacional basada en amor. Y la relación que Dios está buscando con nosotros es en esa línea, no es egoísta. Tanto el legalismo como el antinomianismo tiene su base o el centro, el ego. Tiene el ego o el yo como centro, como base. Cuando yo entiendo que la relación que Dios está buscando conmigo no es egoísta, es una de sacrificio, de disfrute con Él, esto nos va a ayudar a entender que quizás la lucha mayor es con nosotros mismos. Y va a ayudarnos a entender que yo no tengo que estarme fijando en Carlos o en Julio, cómo está viviendo, para entonces compararlo con mi vida, para yo saber si estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere. No, es un asunto entre Dios y yo. Y de esa manera debo caminar. Y número 3, yo creo que no nos debemos quedar en lo teórico. Debemos ir a la práctica aplicación de estos principios. Ser intencionales al fomentar la relación con Dios. Buscar la manera de ver cómo vamos aprendiendo a orar, exponiéndonos a la palabra, congregarnos también. ¿Ya? Dios diseñó todos esos métodos para que de una manera u otra conectáramos con Él, que podamos filtrar intencionalmente también nuestras decisiones a través de su voluntad. Es otro detalle, que le preguntemos, Señor, ok, yo quiero este trabajo, pero ¿cómo ese trabajo me va a ayudar a acercarme más a ti? ¿Cómo yo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo amar a otros? ¿Cómo puedo demostrarlo? Esos detalles nos ayudan a pasar de desgraciados a llenos de gracia. Agraciados. Exacto. Agraciados, agraciados. Fíjate, pero es que cuando yo veo mi vida, yo la veo constantemente yendo de un extremo al otro, porque hay aspectos de mi vida en los cuales yo considero, porque todos creemos que somos balanceados y centrados, pero me veo juzgando a otros, ya sea de una manera legalista o yo también siendo una manera antinomianista, como hablamos de esos dos diablillitos que tenemos uno al lado del otro. Julio, dime, ¿habrá esperanza para nosotros los cristianos que hemos caído, que caemos constantemente, yo diría, en estos dos extremos de manera constante? ¿Habrá esperanza? Sí, siempre hay esperanza, Efraín, porque definitivamente todos necesitamos el mismo elemento, que en realidad, por llamarlo elemento, se trata de una persona, que es Jesús. Jesús es la esperanza para todos nuestros problemas. Yo he Para escuchado nuestro eso antes, algún fariseo, predicador. para nuestro fariseo y para nuestro rebelde que tenemos dentro, ¿no? Para las dos realidades de nuestro interior. Jesús es el único que nos puede guiar a una experiencia centrada en Él, porque bien lo explicaba Gamaliel, creo que fue muy acertada sus expresiones, lo que nos mencionaba acerca de que los dos, tanto el fariseísmo como el antinomianismo, tienen la base del orgullo, el yo, el ponernos a nosotros por encima de Dios, y eso es algo muy humano, ¿no? Lo que necesitamos es concentrarnos en Dios, en una relación con Cristo. Creo que ahí está el secreto, la esperanza, la fortaleza, la virtud, y cómo desarrollamos esa relación con Cristo, y de la misma manera como desarrollamos una relación con una persona. Con cualquier persona, para desarrollar una relación tenemos que hablar con ella, escuchar a esa persona, tratar de entenderla, exponernos en nuestras realidades internas, dejándonos conocer cada vez más. El tema es que Dios nos conoce, pero en la medida en la que lo vamos conociendo a Él, nos vamos conociendo a nosotros mismos también. Entonces, ahí entra el elemento que hablaba Gamaliel recién, de orar y de estudiar la palabra. Hoy leí una cita, un pensamiento que pusieron en Facebook algunos de mis amigos, estaba una frase de Spurgeon, el gran predicador inglés. Allí decía que a él le preguntaron un día, ¿qué era más importante, orar o estudiar la Biblia? Y él respondió con otra pregunta, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar?
el aire. Bueno, bueno. me pareció fantástica la respuesta. O sea, no podemos decir orar, hay que orar más porque nos podemos volver en los legalistas de la oración. Y hay que orar, 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 y no estudiamos la Biblia. O los legalistas del estudio, o estudiar, 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 sin orar. El orar y el estudiar no son prácticas religiosas, aunque sí lo son. Pero la realidad es que son alimento de la nueva naturaleza. Son Amén. vías para desarrollar una relación con Dios que después debe transmitirse a aquellos que necesitan experimentarla. Como decía Eliezer acerca de vivir para la gloria de Dios. Me gusta lo que Martín Lutero planteaba de las 5 solas, ¿no? La quinta sola que sería solo para la gloria de Dios. Bueno, así Solideo es gloria. nosotros. Esa sería lo que nos traería a nosotros la certeza de que se pueden cambiar las cosas. O sea que esperanza hay, buscando en el lugar correcto. Sin lugar a dudas, tenemos que ser entonces más pacientes con otros que están en esta lucha constante y con nosotros mismos, que estamos también con esa lucha, sin lugar a dudas, día a día. Día a día. Fíjate, Eliezer, cuando nosotros entramos en contacto con musulmanes, tratamos, en muchas ocasiones, en mi caso, pues la cortesía, nosotros comer juntos, y siempre vienen, es interesante, porque siempre vienen los temas doctrinales. Muchos amigos van por el mismo medio, te preguntan acerca de si Jesús es Dios, si María fue inmaculadamente el nacimiento y diferentes temas que nos encajamos en asuntos doctrinales, en el debate. Pero yo me he dado cuenta, en un par de ocasiones por lo menos, que he tratado de hablar más acerca de mi experiencia de esperanza y de paz. ¿Cómo es que tú ayudarías a un musulmán a transicionar de ese legalismo que tenemos que ir a Meca, en Ramadán ahora en estos tiempos, ayunar, dar la limosna, orar 4 veces o 5 veces, depende de su si es chií o si es suní? ¿Cómo transicionar del legalismo islámico a un mensaje de gracia? Wow, wow. Oye, yo creo que la razón que hiciste esa pregunta es porque el Medio Oriente es tu segundo hogar, pero hay otra razón más grande, y es que el Islam es la religión que está creciendo más rápido, aún aquí en los Estados Unidos. Hay varias similitudes, yo diría, entre el Islam y el fariseísmo que hemos estado hablando. Rapidito les explico. Ustedes saben que hay 2 palabras clave en la doctrina de Dios, cuando estudiamos la doctrina de Dios, que es la trascendencia y la inmanencia. Sí. Utilizamos la trascendencia para referir... No le quites la sección de las palabrotas a Efraín. Me quiere ayudar, no, eso es exclusivo de Efraín. Eso es exclusivo de Efraín. Así que, pero la trascendencia es la palabra que se utiliza cuando describimos a Dios en su grandeza. Él es omnipresente, indescriptible, Él es impredecible. Dios en su trascendencia siempre está en el tope de la montaña, no, mora en una luz inaccesible. Y la otra cara de la moneda es que este Dios trascendente también es inmanente, es decir, Él se ha revelado, y la única razón por la cual Él se ha revelado es, como decía Gamaliel, para que nosotros lo conozcamos y entremos en esa relación de amor con Él. Ahora, el Islam tiene como objeto enfatizar la trascendencia de Dios, la grandeza de Dios. Ellos dicen que el problema de la humanidad es que nosotros los seres humanos hemos olvidado que Dios es grande. Y el problema con esto es que ellos han obviado, han ignorado la inmanencia de Dios. Es decir, Dios es un ser supremo y ellos viven en un constante terror frente a la presencia de Dios. El Corán, de hecho, dice que Dios castiga al infiel, Dios no ama al injusto, Dios no va a escuchar las oraciones del perdido. Y obviamente el cristianismo enfatiza, sin dejar a un lado el hecho de que Dios es trascendente, enfatiza el amor. La descripción del trabajo de Jesús en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quién? Al perdido, al perdido. El Señor oye, y esto es un mensaje a los amigos que nos estaban escuchando, que por alguna razón se han ido lejos.
el Señor, aunque tú estés fumando marihuana, te ama. Aunque tú estás siendo infiel con tu esposa, el Señor tiene un plan contigo. Ese es el planteamiento bíblico. Eso no lo encontramos en el Corán. Evidentemente, el musulmán no tiene el evangelio. Aunque ellos creen en Jesús, creen en María, el musulmán no cree que Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, mis buenas obras es lo único que cuenta. Así que testificando como musulmán, Efraín, yo primero me cuidaría muy bien de mi vocabulario. Términos como Jesús es el Hijo de Dios, yo no lo usaría porque sería una blasfemia para ellos y ya crearía una barrera. Yo lo que haría es, tú lo mencionaste, establecer una amistad con ellos, cortesía, mostrar la otra cara de Dios, mostrar que Dios es grandioso, es trascendente, pero Él también es un Dios de amor y Él se ha revelado, y que yo no necesito estar en un constante terror frente a su presencia y que si me equivoco o mis obras malas son más que las buenas, Él me va a consumir. Yo tengo que enfatizar el concepto de que Él es un Dios de amor. ¿Y cómo hacemos eso? Lo mencionaba Gamaliel. Más que teología, amando. Amándolos es cuando yo creo, no solamente con el musulmán, sino con cualquier otra persona, vamos a mostrar la esencia de la ley de Dios que representa su carácter, y es el amor. Amén. Indudablemente, compartiendo esa experiencia de salvación es cuando nosotros somos más efectivos. Y en mi caso, al compartir con algunos de mis amigos musulmanes, el tomar la iniciativa de compartir sobre la esperanza que yo tengo. Yo le digo, mira, yo tuviese deseo también de irme y acostarme contra mujeres y robar o mentir a la gente y no pagar mis deudas. Estamos en la misma, pero yo tengo a alguien que me transforma, que esos deseos que yo tengo los puede poder poner diferente. La mayoría de las ocasiones, los musulmanes que encontramos en la calle en su generalidad no son los bien fundamentalistas, por no tener un término mejor, practicantes, gracias, sino que son bastante seculares y tienen la misma necesidad. Claro está, cuando vamos a la doctrina, muy, muy conservadores, pero en la práctica y cuando tú hablas acerca de tu experiencia, wow, eso conecta de manera especial. Pero tú, Carlos, tú también has estado en el Medio Oriente y sobre todo has tenido experiencias con personas que necesitan fe, esperanza y perdón. ¿Cómo tú puedes aplicar esos conceptos? El concepto de la gracia, no solamente con el Islam, sino en general, con los conceptos de fe, esperanza y perdón. Pues mira, yo creo que es bien importante que nosotros nos demos cuenta, si por casualidad alguien no se ha percatado todavía, todos estos conceptos se conectan, no funcionan independiente uno del otro. En la manera en que yo practico posicionar mi fe en Dios, en la manera en que yo practico el perdón en mi vida y perdono a aquellos que me ofenden, en la manera que yo puedo aceptar el perdón que Dios me da y como resultado de ese perdón que Él me ha dado, yo decido vivir una vida en agradecimiento a Él. Todo esto me lleva a poder desarrollarme como individuo, como cristiano, como ser humano y a vivir en gracia. Vivir en gracia significa que vivo siempre agradecido, confiando, esperanzado por la fe que tengo en el Jesús Salvador, compartiendo el perdón que Él me dio con aquellos que me rodean. Entonces, todo esto significa vivir en gracia. Sigo cometiendo errores, necesito gracia. Las personas que viven a mi lado, mi esposa, mis hijos, cometen errores, necesitan gracia. La palabra nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, no podemos llegar a ese nivel sin poner nuestra fe en Jesús. No podemos llegar a ese nivel sin tener nuestra esperanza en el futuro de la salvación, de una vida transformada, no solamente aquí, en una experiencia que comienza aquí, pero eventualmente
cuando Cristo venga a buscarnos. No podemos vivir en gracia si no podemos perdonar a aquellos que nos ofenden y si no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Así que todos estos conceptos vienen uniéndose para formar ese estado emocional, mental y espiritual que conocemos como gracia. Y estamos llegando al final de este episodio y queremos invitarte a que nos acompañes la próxima vez, donde vamos a estar hablando de un tema igualmente importante para cada uno de nosotros, que es el tema de la salvación que experimenta el cristiano cuando acepta a Jesús. Y si tienes alguna duda o pregunta, te invitamos a que nos escribas a elequipo.info@gmail.com, elequipo.info@gmail.com. Si son preguntas generales, pues dirígelas al equipo, pero si quieres hacer una pregunta a alguno de nosotros en específico, por favor, menciona a quién le estás haciendo la pregunta. Igualmente te invitamos a que mires nuestras páginas de redes sociales, Facebook, El Equipo, y en YouTube igualmente El Equipo. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y vamos a concluir este episodio del Equipo acerca de los desgraciados con una oración. Bondadoso Dios, te damos gracias porque aunque tú nos encontraste en nuestra desgracia, tú decidiste que no nos ibas a dejar así. Y has provisto de una gracia que no puede perecer para que cada uno de nosotros, sin importar cuán lejos nos hayamos ido, cuán bajo nos hayamos caído y cuánto nos hayamos ensuciado, podamos venir a ti y recibir esa gracia, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque no esperaste por nosotros. Tú tomas la iniciativa. Señor, en esta hora, si hay alguien que está viviendo en desgracia, ya sea porque no quiere aceptar ese don gratuito o porque se da cuenta que quizás ha estado menospreciando ese don, te pedimos que tu Espíritu Santo los toque y que ellos puedan tener un nuevo nacimiento que los lleve a vivir en gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Y en su nombre te pedimos estas cosas, oh Dios. Amén. Amén.